Bienvenidos. No hay que confundir lo político con lo religioso, pero es inevitable en una fecha como hoy. En este domingo de resurrección no solo celebramos y recordamos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, sino que experimentamos la resurrección de la esperanza en el país. Sin que eso signifique mucho, pero ya es bastante en las circunstancias de desesperanza que hemos vivido hasta ahora, y peor, con esa desmoralización nacional que muchos quieren impregnar, diciendo que todo está perdido, que nadie está librado de contaminación, que todo está podrido, que nadie sirve, que nada sirve. No es cierto. Lo sucedido esta semana lo ha demostrado, y lo revelado por Mayra Salazar mucho más. Algunos sorprendió, a otros principalmente nos asqueó, y a la mayoría le recordó las mejores telenovelas de narcos. Ahora, no hay que quedarse en el asombro, sino hay que proseguir con la acción y tener claro que lo que ella ha empezado a contar se va a quedar corto con relación a que puede revelar Leandro Norero, quien ayer testificó como testigo protegido, firmó y felizmente no ha sido llevado a la roca porque no es para él esa la cárcel más confiable. Ya saben lo que dijo Marcelo Lazo Saavedra y la remató Elivé Angulo. Y sin embargo, el principal afectado, que es el brazo político del narcotráfico llamado correísmo, el que más ataca, el que más se ofende, el que más se hiere y el que más cuestiona. Entonces, desde dos perspectivas vamos a analizar hoy las revelaciones de Mayra Salazar: la jurídica y la política, con profesionales muy jóvenes, pero con una perspectiva muy propia de ambos aspectos. Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Pamela León y Daniel Curi son los profesionales a quienes me refería hace pocos instantes. Enseguida les recordaré algo de sus antecedentes. Ahora, nos pueden seguir por Facebook y YouTube, de Vera a su manera. Estamos en Extreme TV Cable, para Canal 15 de Vito TVO o 709 si prefieren alta definición. En DirecTV el canal 194 corresponde a Manavisión. Canal 9, señal abierta solo en Manaví, que este fin de semana fue el centro del contraataque del crimen organizado. Por RTU, los domingos no salimos. De lunes a viernes sí. En cuanto a radio, 101.3 FM, Radio Centro, en audio y en video para sus plataformas digitales. Candela con K, 89.3 FM en Manaví. La bonita del centro del país, que también es 89.3 FM, en Riobamba, para Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua. Y en Quito, Radio Única, 94.5 FM. Empezamos, Lorena Ochoa, estoy con hipo. ¿Qué hago? Tengo que contener la respiración. Empezamos, Lorena Ochoa, bienvenida. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas noches a todos los que nos ven y nos escuchan. Este reportaje de Fabiola Santana de Coavisa recoge tan solo uno de los aspectos sobre las impactantes declaraciones de Mayra Salazar, la forma en que entró al mundo del crimen organizado y la mafia del narcotráfico.
Mayra Salazar confesó cómo llegó a relacionarse con el mundo criminal y el narcotraficante Leandro Norero. Dijo que el 13 de octubre de 2017, mientras organizaba un concierto de Alejandra Guzmán y Gloria Trevi, ingresó a la cárcel de mujeres de Guayaquil. Trevi, por medio de su promotor, pidió ir a ese centro para compartir su vida. A la cantante se le negó el acceso y a Mayra se le abrió una oportunidad. Pero es ahí también donde conozco a la primera persona que me llevaría más adelante a tener todos los nexos que he llegado a tener, que es la señora Samara Rivera, esposa del señor Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña o alias JR. Por medio de Samara conoció al abogado Javier Novillo, también procesado en el caso Metástasis. Novillo era el abogado de Samara, Rasquiña, pero también de Leandro Norero. Fue Novillo quien le pidió a Mayra organizar las relaciones públicas para la inauguración de la empresa ML Tecnicentro y organizó una reunión entre ella y sus socios. Mantuvimos una relación con los administradores de dicho negocio, el señor Juan Pablo Jaramillo, de nacionalidad colombiana, procesado en el caso Metástasis, con medidas sustitutivas. También estuvo presente el hermano del señor Leandro Norero Tigua, el señor Israel Norero. Cuando yo realizo la presentación de comunicación, finalmente conozco al señor Leandro Norero Tigua, con quien, a partir de ese momento, comencé a tener una relación de amistad. Salazar confesó que finalmente fue ella quien les hizo una conexión a Norero y Salcedo por la aplicación Srima. En su testimonio, Mayra Salazar también habló de la libreta que entregó a la fiscalía. Dijo que se la dio una amiga que fue detenida el 19 de diciembre de 2022 y la ayudó para que la mantengan en el área administrativa y no en un pabellón. Daniel Curi, bienvenido. Él es abogado de los juzgados y tribunales de la República por la UES, máster en Ciencias Penales y Derecho Penal de la Universidad de Barcelona, máster avanzado en Ciencias Jurídicas de la Universidad de Pompeu Fabra. Fue director provincial disciplinario del Consejo de la Judicatura en la época de María Josefa Coronel, el primero que cuestionó documentadamente en mis programas a Javier Muñoz, por lo cual lo sacaron en vez de apoyarlo. Actualmente es profesor de la Universidad del Río. Abordemos algo de esta diligencia para que el ciudadano lo tenga más claro. ¿Qué es un testimonio anticipado y qué valor tiene? Un testimonio anticipado viene a ser una forma de, cabe la redundancia, anticipar una prueba. Es decir, en vez de esperar a que el testimonio sea dado ante un tribunal en juicio, ¿verdad?, se lo toma antes por el miedo de que algo le pueda pasar a la persona, o que sea una persona enferma o de tercera edad que esté a punto de morir o alguna de esas cuestiones, ¿verdad? Entonces es un adelantamiento de los medios de pruebas que eventualmente igual tendrá que ser reproducido dentro del juicio, tendrán que poner el audio, los videos, las transcripciones, etcétera, ¿verdad? Y tendrá que ser corroborado con las otras pruebas que existan dentro del proceso, entre otros testimonios o los chats o cualquier otra prueba documental que logren incorporar al proceso. Ya, en ese testimonio anticipado no cabe pedirle a la testigo, en este caso mujer, soportes, pruebas, elementos adicionales de lo que está relatando o afirmando, sino después. A ver, se entendería que en el testimonio anticipado ella ya de una u otra manera ya ha entregado información, ¿verdad? Porque todo viene a ser parte de esta cooperación eficaz a la que tengo entendido que esta procesada pues se haya o sea, adoptado. recién después de que entregó información y la Fiscalía verifica que es creíble o que tiene sustento, es que por un lado le aprueba ser colaboradora eficaz. Exacto. Y por otro se anima al testimonio anticipado. Exacto, exacto. Porque claro, ¿qué más información va a poder ella corroborar? Además de los chats o además de la documentación que ella puede tener, pues no lo sabemos, número uno, constará en el proceso, pero de una u otra manera ya está asegurando su testimonio ante el juicio. Y en esa grabación que hizo ante la fiscal, no sé si es tras suscribir el acuerdo, firmarlo, ayer hizo eso, me enteré, Daniel Salcedo, o antes de firmarlo, constan seguramente más elementos de los que recordó o relató ahora. O sea, se tiene entendido de que los chats fueron del teléfono de ella, entonces probablemente ella dio la autorización, las contraseñas y todo para que puedan acceder a esa información. Esa grabación que ella hizo, donde cuenta lo que sabe, por la cual le aceptan ser colaboradora eficaz, y luego hacen
el testimonio anticipado, ¿se puede usar en fases posteriores del juicio? Claro, o sea, la grabación es el testimonio anticipado, lo que vimos todos nosotros o la mayoría de personas que se lo estuve dando en vivo, ¿verdad? Y eso van a tener que reproducirlo en vivo, porque si da el testimonio anticipado y no lo reproducen dentro del juicio, entonces no sirve de nada, ¿verdad? Eventualmente van a tener obligatoriamente dentro del juicio poner ese testimonio anticipado. Ok, más adelante ahondaré en por qué el doctor Curi expuso en un tuit que aunque no se haya dado paso al contrainterrogatorio de las partes, esto no nulita su testimonio. Pasen, porque se armó un debate en redes sociales entre varios penalistas sobre esta materia. Pasemos a Pamela León, que tiene ya suscripción al programa, la cuarta vez que viene, y vamos a seguir recurriendo a ella por su claridad y brevedad en el análisis político. Pamela es máster en comunicación política, tiene un diplomado en marketing político, es analista de RTP, Radio Tropicana, 96.5, y escribe en @gk.es. ¿Cómo es, en cambio, cómo ve usted la implicación política de este relato? Bueno, primero empezando porque los medios sí juegan un papel muy importante en cómo se puede espectacularizar y encuadrar el tema. Sobre todo porque, por ejemplo, una de las cuestiones que estaba leyendo antes de venir es que en este momento hay una pregunta de si el silencio al que se acoge Mayra Salazar realmente va a ser calificado como aprobatorio, considerando que en este momento hay una cuestión de no saber si es que se cumple con esa constitucionalidad, pero en el caso de que no, con toda la presión mediática que ha tenido este caso, con todo lo novelesco de este caso, como tú introdujiste al inicio, Carlos, es muy complicado para un juez negar un poco la cuestión de todo lo que ha sucedido. En este momento es muy complicado por la forma en la que se ha espectacularizado. Se ha generado este framing mediático alrededor de todo de Mayra Salazar, sobre todo por un tema. A mí me preocupa que estemos generando un reduccionismo de esta visión. No es Mayra Salazar solamente. Mayra Salazar no es omnipotente. Está Jaume, están los jueces, está el brazo político o los brazos políticos. También está el sistema. Cuidado, entendemos esto como un actor y no como algo sistémico que realmente responde a toda una estructura que correlaciona todo lo que estamos viendo. Hay el riesgo de pensar en que aquí hubo una genio confabulada con unos mafiosos y que ahí se acaba la historia. ¿Y no es así la historia? No es así la historia porque lo que vimos nosotros con las declaraciones es una corroboración de los chats que ya habíamos visto en Metástasis y Purga. Lo que hay ahora es una ampliación de nuevos jugadores en la escena. Pero lo que tenemos que cuestionar nosotros realmente es si esto refiere de una persona, porque como vemos, por ejemplo, en el caso colombiano y en el caso mexicano, vemos que el narcotráfico no está ocupando solo esferas de poder en la política, también en los partidos de fútbol, y estamos un poco generando una especie de reduccionismo, viendo solo para un lado y acusando al tema a partir de un actor. Y eso es complejo. Ok, advertidos estamos. Comparto la advertencia. Lorena. Sobre las revelaciones de Mayra Salazar ante Carlos Vera en su programa de radio del día a la noche. El penalista Ramiro García Falconi dejó muy en claro que esto es solo el principio de muchas revelaciones más. Esto es nada más que el primer capítulo de sus testimonios, porque luego con seguridad se pedirá ampliaciones de su testimonio sobre temas específicos. Entonces, primero, ¿qué hacía ella en México en las reuniones de la Revolución Ciudadana? Por ejemplo, la señora Mayra Salazar dice unas cosas, pero impresionantes. Por ejemplo, dice nombres, dice fechas, dice montos. Es decir, fueron por cobre y encontraron oro. El teléfono de Mayra Salazar y Mayra Salazar corroborando su testimonio resulta bastante más eficiente que el propio teléfono de Norero. Ya ven como Ramiro García Falconi, sin concertarse con Pamela León y 3 o 4 días antes, va por la misma línea que ella. No se le ha preguntado ni ella ha contado a qué fue a México a esa reunión con Correa. Bueno, es de las cuestiones que deberán salir más adelante. Pero previamente les decía yo, se armó una polémica porque hay quienes, colegas suyos penalistas, sostienen que en el momento en que no se permite el contrainterrogatorio al abogado
de los defensores. No solo se está coartando el derecho a la defensa de ellos, sino que se está nulitando el proceso. Y usted sacó un tuit donde recurría a una sentencia de la Corte Constitucional diciendo que no. Explíquenos de eso. De la Corte Constitucional colombiana, cabe recalcar, ¿verdad? Y justamente la Corte Constitucional colombiana, analizando esta cuestión, lo que dice es que el derecho al silencio no es un derecho que aplica una vez de sí o no y que si me pongo a dar el testimonio, pues se me anulita. No, sino que puede ser de una u otra manera activado incluso en el contrainterrogatorio a preguntas específicas, ¿verdad? E incluso la Corte Suprema de los Estados Unidos ha dicho en casos con respecto al derecho al silencio que incluso puede ser selectivo. Y nuestra Corte Nacional, en los criterios no vinculantes, ¿verdad? Cuando le ha llegado esta pregunta, lo que dice, sí, efectivamente, si bien el juez tiene que decirle, usted tiene que responder y decirle la verdad, no le puede coartar a algún procesado a acogerse al derecho al silencio. Eso en Colombia. Aquí no aplica esa jurisprudencia. Aquí la Corte Nacional le ha dado un criterio no vinculante en ese sentido, diciendo de que puede rehusarse a contestar las preguntas de la contraparte, ¿verdad? Sin que eso anulite el testimonio. Sin que eso anulite, ya lo dejamos muy claro, eso no anula el testimonio. Eso en la fase de testimonio anticipado. Exacto. ¿Puede repetirse después? Puede repetirse después, pero es que es decir, es cuando sea cualquier testimonio dado ante la etapa de juicio, y como el testimonio anticipado es ese testimonio de la etapa de juicio dado anticipadamente, entonces tiene exactamente el mismo efecto. Y más adelante, ella puede cogerse el derecho del silencio cuando la contrainterrogue la defensa técnica. Por supuesto. ¿Con qué razón? Porque ella puede decidir si el derecho a el nemo tenetur se ipsum accusare, lo que significa es que nadie puede ser obligado a declarar en contra de sí mismo, ¿verdad? Se extiende también a familiares, ¿verdad? Y por lo tanto, no le pueden hacer ningún tipo de coerción a aplicar. No se le puede decir, mira, si no hablas te vamos a sancionar, o si no hablas va a haber algún tipo de efecto. Entonces ahí es donde se va a ver la habilidad y la inteligencia de los defensores o de la defensa técnica de los acusados para ver cómo desbaratan el testimonio de ella sin acudir a ella. Exacto, y además de que los otros acusados pues van a poder hacer lo mismo, y hay que distinguir una cosa, cuál es el valor de la prueba y la validez de la misma. Es válido, pero el valor va a estar dependiendo de qué, de todos los otros elementos probatorios que existan para poder corroborar ese testimonio. Ya, hay quienes también sostenían en este debate interesante que no es que no cabe el contrainterrogatorio, que lo impidió el juez, que el contrainterrogatorio tiene que darse y ella responder 1, 10, N veces, me acojo al derecho al silencio, me acojo al derecho al silencio, me cojo al derecho al silencio, me cojo el derecho al silencio, que fue un abuso del juez no haberles permitido preguntar, que ella tenía el derecho a acogerse al silencio, pero él no tenía el derecho a que no contrainterroguen. ¿Hasta qué punto insistir ya viene a ser una forma de coerción, ¿verdad? Y eso, por ejemplo, en los Estados Unidos está clarísimo con respecto al derecho al silencio, ¿verdad? Una vez la persona dice, me acojo al derecho al silencio, por ejemplo, los policías tienen que dejar de preguntar, absolutamente, ¿verdad? A menos de que después quieran seguir interrogando o cualquier otro tipo de cuestión. Bueno, eso ya es diferente. diferente. Aquí tenemos la misma doctrina, el mismo principio. Aquí lo que es lo que se entiende, ante un testimonio tan largo como es el que dio ella, ¿verdad? Y que le sigan preguntando y le sigan preguntando y le sigan preguntando, podría ser considerado ya como una forma de coerción. Si ella ha dejado claro que no quiere contestar preguntas, hay que respetar ese derecho. Ok, Lorena, antes de retomar con Pamela León, adelante. El análisis de César Febres Cordero Loyola, articulista de Diario Expreso y comentarista de RTP Radio Tropicana, fue mucho más allá. Sostuvo el jueves pasado en el programa radial de Carlos Vera del Día a la Noche que esto demuestra la narcotización de la sociedad. En el testimonio de Mayra Salazar, también vemos otra vez la narcotización de la sociedad, la farándula, la economía, o sea, entran a tantos ámbitos estas fuerzas del narcotráfico que hay que tener mucho cuidado de no decir todo está podrido nada más. Lo que podemos nosotros observar ahora es el impacto político de lo que se ha dicho, y sí, el correísmo y su líder están estigmatizados hace mucho tiempo por una posible relación con el narcotráfico. ¿Cómo responden a eso? Pero habrá que verlo. Por ahora simplemente están jugando a salpicar, manchar a la fiscal Salazar, hablar de el lawfare, ¿verdad? Tratar de alejarse, porque por ahora es solamente un testimonio. Pero yo sí diría, es verdad, no hay que generalizar. Yo siempre he dicho, se lo ha dicho usted, Carlos, no hay que hablar de todo el correísmo, tampoco hay que hablar de todo el PCC. Pero no puede ser que los colegas que estuvieron cerca de estas figuras ahora se hagan los locos y digan que la justicia siga su curso cuando están cruzándose los dedos para que llegue en mayo del 25, ojalá caiga un amigo en la Fiscalía General y todo esto se acabe.
¿Cómo hacer entonces para no generalizar y no desmoralizar, le añadiría yo? Porque si todo está perdido, todo está corrompido, todo está tomado, apaguemos el estudio y vámonos de aquí. Primero que creo que es un error entender que el brazo político los brazos políticos que hubieran o estuvieran inmiscuidos en este tema son los responsables de toda esta cadena estructural. Primero es, no entendamos, digamos, lo que pasó en 2010 en el correísmo, flexibilización de la prisión preventiva, cero control o un control muy limitado de la inmigración. Todo este tipo de cuestiones que de alguna manera abrieron ciertas corrientes para que las instituciones pudieran ser un poco más quebrantables en el tema del narcotráfico. No quiere decir que la sociedad en su conjunto esté inmiscuida en esas prácticas. Inclusive tampoco todo el correísmo. Inclusive tampoco todo el correísmo. Y también hay algo importante para decir ahí. ¿Qué pasa, por ejemplo, con lo que decía César Febres Cordero, el tema de la fiscal? Claramente hay una agenda de destitución, de una campaña reputacional en contra de la fiscal, pero ¿es el correísmo o es de un actor? Yo creo que estamos cometiendo ese error de lo inductivo a lo deductivo. Por ejemplo, qué difícil sería en este momento destituir a la fiscal a través de la Asamblea, con qué cara lo podría hacer el social cristiano, siendo que una figura importante, por más de que haya una cuestión disciplinaria o que Ronnie Aliaga se haya desafiliado, eso no quiere quitar o no quita responsabilidades de los líderes. Los líderes sí tienen responsabilidad. No tienen culpa, pero sí responsabilidad. Okay. Qué importante que diga eso Pamela León, porque me llegó un comunicado el jueves del PSC, que curiosamente no está firmado por la directiva nacional, a pesar de la trascendencia de lo que dice, y lo voy a leer. Frente a acciones y declaraciones que son de dominio público, el Partido Social Cristiano enfáticamente indica: 1. Las declaraciones y acciones individualizadas no involucran al PSC. Nuestros detractores gratuitos se han atrevido a mencionar un supuesto control del partido en el Consejo de la Judicatura a cambio de favores. A cualquier crítico llaman detractor gratuito, atípico. 2. Control. Si el PSC tuviera ese control, no sostendría hace varios años que el Consejo de la Judicatura nunca debió existir, ni tampoco hubiese actuado como lo hace desde el 2022, proponiendo y auspiciando todos los juicios políticos para lograr la destitución de sus integrantes: Terán, Morillo, Muñoz, Murillo y Barreno. 3. Favores. El Partido Social Cristiano en ninguna parte del país ha nombrado ni ha hecho nombrar jueces ni fiscales. El partido no tiene funcionarios de ningún tipo en la función judicial. El PSC no ha enjuiciado ni impulsado sentencias ni a favor ni en contra de nadie. Tampoco ha defendido ni logrado que se libere a persona alguna. 4. Ninguna de las acciones denunciadas implica beneficios para el PSC ni para sus dirigentes. 5. No sorprende que escribientes y asalariados en unos casos acepten como válidas las versiones de procesados y en cambio no lo hagan en otros bullados casos de supuesta corrupción. Basta ya de tanta calumnia y politiquería contra el PSC que provienen de quienes quieren evitar que los casos de corrupción en que están claramente involucrados se investiguen y sancionen. 29 de marzo del 2024, Directiva Nacional del Partido Social Cristiano. Señores, el partido que me auspició en el 2014 y Madera de Guerrero, al cual he sido adherente cercano al PSC, no tienen quien les firme un comunicado así. Ya ni Alfredo Serrano lo quiere hacer. Y si tenían a quien encargarle mandarme insultar como el director de las Juventudes cuando yo era crítico porque sacaron a 2 asambleístas. Uno. Y otro, el pueblo ecuatoriano no es desmemoriado. Hace poco ustedes sacaron un comunicado similar, atacando a Ricardo Noboa Bejarano, diciendo que él pretendía por sus intereses querer manipular la información y las versiones. En 2 semanas les han tirado abajo ese comunicado. Entonces, primero mírense bien el ombligo para levantar la frente y hablar muy claro. Lorena. Cuando volvamos, el escalofriante testimonio de Mayra Salazar sobre qué favores y a cambio de cuánta plata hicieron la expresidenta de la Corte Provincial del Guayas y otros jueces al narcotraficante Leandro Norero. Hoy lo más importante es cuidar la integridad de los testigos protegidos para evitar que el principio de esta historia macabra se quede sin final y sobre todo sin la máxima sanción. Las lecciones están claras, aplicarlas debe ser exigencia general. Esta semana vamos a tratar en Ver a su manera el rebote de la inseguridad, el rol de las Fuerzas Armadas, capítulo 2, frente a los retos que actualmente hay, la consulta, que es lo que quieren echar abajo con todo este recrudecimiento de la violencia, la pregunta más complicada, que es la del
trabajo por horas y otras implicaciones políticas del tema que estamos tratando ahora. Les recuerdo que el reprise del programa es por OnePlus, canal 14, el mismo número en las 3 cableras que lo reproducen, Extreme TV Cable, CNT y Claro TV. Eso sí, 48 horas después, a las 6 de la mañana. El periódico digital Ecuador en Vivo lo sube a su portal de noticias y página principal apenas concluye como resumen. En Estados Unidos llegamos gracias a Macro Digital en simultáneo. No sé, casi digo otra palabra. Macro Digital en simultáneo. No sé si a la misma hora ya, no me pidan tanto. No me pidan más de lo que puedo dar. Porque en este rato no tengo el apuntador ahí. Todo esto lo tengo en la memoria, por si acaso. ¿Sí o no, Lorena? Ok. Y ahora Nina Radio, 104.7 FM en Puyo. Reprise al día siguiente, 13 horas. ¿Ya? Volvemos a Lorena Ochoa. Ahora escuchen la pasmosa frialdad y claridad con que Mayra Salazar describió cada detalle del grupo mafioso del cual era ella una agente operadora en la justicia del Guayas. Daniel Salcedo le pidió a Fabiola Gallardo lo ayude en un caso que todavía se encontraba ventilando en la sala penal de la Corte Provincial de Justicia del Guayas. En este momento lo tenía el doctor Guillermo Valareso, Henry Taylor y Henry Morán, para lo cual Daniel le ofreció $150,000, los mismos que iban a ser distribuidos de la siguiente manera: $50,000 para el juez Guillermo Valareso, $50,000 para el juez Henry Taylor y $50,000 para Fabiola Gallardo en compensación a lo que ésta iba a realizar. Efectivamente, Fabiola Gallardo conversó con el juez Guillermo Valareso y este se opuso rotundamente a participar en lo que Fabiola Gallardo Ramia le solicitaba. Señor juez, desde el día que se conocieron Fabiola Gallardo Ramia con Daniel Salcedo, bajaron la aplicación de mensajería instantánea de nombre Sanji, con Z. A partir de ese momento, sería el medio de comunicación entre ellos dos. Que fue director disciplinario del Consejo de la Judicatura en Guayas. ¿Cómo pudo pasar algo así? Esto pasa siempre en las sombras. Esto pasa desapercibido, esto pasa siempre bajo círculos cerrados entre personas que empiezan a conectarse, pero siempre hay ruido y siempre cuando empiezan a ver estas decisiones un poco extrañas, lo que viene a ser disciplinario empieza a apuntar, empieza a ver. ¿Lo detectó usted en su época? ¿Usted estuvo ahí hace un par de años? En mi época se detectaron otros casos, pero estos casos precisos no. ¿Qué casos ocurrían, por ejemplo? Por ejemplo, habían casos que estaban claramente detectados y que en su época se lo dice, es que había muchos jueces que cobraban por las acciones de protección, que cobraban para señalamientos de audiencias, que habían funcionarios de que no eran de la judicatura, pero que estaban ahí y que su salario correspondía a eso. Les pagaban a ellos para que fijen las audiencias. ¿Y qué pasaba cuando usted reportaba eso a Quito, al Consejo de la Judicatura? A veces actuaban, a veces no. Lo mismo que la Fiscalía. A veces la Fiscalía actuaba, a veces el fiscal de turno decía, no, necesitamos más información, o se guardaban eso. ¿Dependiendo de qué? No tengo idea. Dependiendo quizás de intereses personales, de si el juez era amigo o no, porque ahorita ya nos empezamos a dar cuenta de que muchos jueces han sido parte de una trama, ¿verdad? Pero también hay que resaltar que hay muchos jueces que no lo son, ¿verdad? Acaban de mencionar a uno, mencionan a unos que se niegan, y cuando se niegan a veces los cambian, uno mira los chats que a uno le dicen, no, ella es una loca y que no contesta, ¿verdad? Entonces, y uno empieza... ¿Con esas palabras? Con esas palabras, y hasta peores. Ella es una loca y que no contesta. Exacto. A una jueza que no quiere hacer lo que se le pide. Exacto. ¿Verdad? Entonces, nuevamente, o sea, hay gente honesta en la judicatura, ¿verdad? Y a esa gente, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué ganan por ser honestos? Nada, no hay premio, no hay ningún tipo de... ¿Por qué? Jugarse la vida, más bien es que jugarse pierden. La vida. La comodidad, también, los cambian seguramente a otro destino. Y ese es el problema muchas veces, ¿verdad? Hay muchos funcionarios, judicatura y fiscalía, de castigo por no aceptar lo que les piden, los mandan a cantones, ¿verdad? Los mandan a la unidad. ¿Y cuál fue la gota que derramó el vaso en su caso, que lo sació a usted? En mi caso había un caso muy claro donde el juez, estaba en un caso de narcotráfico, teniendo las llamadas ahí claramente de dos implicados, a uno le dice, no, esta persona no la voy a poner, y simplemente... pese a que ya se les declaró la manifiesta negligencia, ¿verdad? Por un tribunal superior,
los vocales de la judicatura dijeron no vamos a sancionar. Entonces yo dije, bueno, pues si es un caso tan grave, cuando ya hay una declaratoria de manifiesta negligencia, cuando hay grabaciones claramente de la audiencia donde el juez empieza a hacer actos que son más que sospechosos y aún así lo van a dejar libre, pues ¿para qué? Javier Muñoz, que a usted le cogió inquina, ahora preso, ¿cuál es el procedimiento de él cuando él era consejero de la judicatura? Muchas veces llamaba, intentaba hacerse amigo o enviaba personas o enviaba un asesor a decir, no, mira, que ayuda en este caso, habla con este juez o sanciona aquí, mira esto aquí. ¿Él quería direccionarlo a usted? Él quería direccionar O sea, completamente. ¿a quién favorecer y a quién aislar? Exacto, ¿verdad? ¿Dejaba por escrito esas instrucciones? Obviamente no, ¿verdad? Y cuando uno ya lo paraba, ahí es cuando él, de una u otra manera, se apoya en Mercedes Villarreal, que en ese tiempo era la directora de gestión procesal, ¿verdad? Eventualmente se descubre justamente esta situación y lo que hace María Josefa Coronel en su potestad es sacarla a Mercedes Villarreal, ¿verdad? Quien fue, irónicamente, quien después va a ocupar el puesto de María Josefa Coronel y que actualmente la señora Villarreal pues se encuentra fugada. Ok, es la única que alcanzó a escapar cuando Correa hizo de campana. Antes de volver con Pamela León, Lorena. Sobre Mayra Salazar, el propio Ramiro García Falconi hizo una advertencia muy válida. La necesidad de que para poder aprovechar lo que le resta por decir, sea protegida de alguna manera fuera del país y no manteniéndola dentro. Sería el colmo que esta señora termine, o sea, que haya un atentado. Yo, la verdad, pensaría en la posibilidad de sacarla del país, ponerla en otro sitio y cuidarla ahí. El nivel cutre en el que evidentemente se puso a la justicia provincial del Guayas. Dios santo. Del Guayas, que estamos hablando de la principal provincia del Ecuador. O sea, una provincia a la que hay que protegerla, a la que hay que mimarla, a la que hay que blindarla de la delincuencia, porque es el corazón económico del Ecuador. Y sin embargo, lo que hicieron es poner a operadores del narcotráfico ahí. La mitad de la sala penal de la Corte Provincial del Guayas está presa en la cárcel número 4 en Quito. O sea, solamente esa cifra es como para volverse loco. Ciertamente. Ahora, Pamela, ya no solo en la parte jurídica o judicial, en la parte política, ¿cómo empezar a blindar el país salvando a lo que hay no descompuesto o lo que es bueno en la sociedad y no desperdiciando esta ocasión histórica? Bueno, muchos hablan de poner en crisis al sistema de justicia, de declarar en emergencia al sistema de justicia porque ya está en crisis. Correcto. Yo de lo que acabo de escuchar de nuestro invitado Curi, hemos visto otras Mayra Salazar antes. El problema es entender esto como una novedad. Al momento en que lo tratamos como una novedad, no somos conscientes de que esto es estructural. Cuando él nos comenta lo que ha pasado previamente con María Josefa Coronel, lo que el juez Muñoz hacía con él, lo que claramente vemos es la fragilidad y la facilidad para que el narcotráfico ingrese en esta situación. ¿Por qué no reaccionamos antes? ¿Y cómo hacemos para reaccionar ahora, para no perder esta ocasión histórica? Porque Mayra Salazar es el reflejo realmente de lo que entendemos como los valores del éxito a partir del poder económico. Ajá, repítelo. Mayra Salazar es el reflejo de lo que entendemos desde los valores del éxito a partir del poder económico. Es decir, poder, influencia, dinero, impunidad. Exacto. Entonces, en ese sentido, hacerlo lo que pasa es que ella fue descubierta, o sea, a su juicio, si no, ella hubiera seguido. Ojo, lo que está pasando ahorita no es un acto de caridad. En este momento ya sabe que puede tener un porcentaje importante de perdonar ciertas culpas por la declaración que está haciendo. De reducción de la pena. No es un tema de conciencia, arrepentimiento, ni siquiera porque estamos en Semana Santa. Es conveniencia. Es conveniencia absoluta. De hecho, y no me deja mentir el abogado, lo fundamental que es la Corte Provincial. Si en primera instancia no estás de acuerdo con una sentencia que no se ajusta a derecho, la Corte Provincial te ayuda a apelar. Pero ¿qué garantía puedes tener de una Corte Provincial que funciona como funciona? Ok, pero además en el caso de ella es un acto de supervivencia, porque ella dijo que era esto o la muerte. Era esto o la muerte, y de hecho los nombres que empiezan a salir, la forma, y creo que es importante también el rol que tienen los medios en esto. A mí me llamó mucho la atención lo que pasó los días siguientes. Resulta que lo más mediático era lo de Carolina Jaume. Y la forma en la que podíamos relacionar esto con una serie de Netflix. ¿Qué pasó y se fue al Perú?
Salió Correcto. por Guaquillas. Todo el mundo estaba esperando. Quienes hemos compartido esos memes somos culpables de esa naturalización. Ok, hay un punto. ¿Por qué no se le pone una prohibición de salir del país a alguien como Carolina Jaume, que evidentemente podía ser un testigo de mucha valía aquí? Porque para eso primero tiene que estar vinculada al caso y luego se le tiene que pedir al juez, porque es el juez el que lo ordena. ¿Y por qué no ¿verdad? se lo pidió y se la vinculó al caso? Si la compromete Mayra Salazar como la que tenía la agenda con las anotaciones de quién era, de Jordán respecto a todos sus operadores. Claro, pero ahí, a ver, voy a poner un poco del otro lado, ¿verdad? Porque hay que pensar dónde está ese cuaderno, dónde está esa agenda, si ella dijo Si nadie que está pidiendo existía. que la meta en presa, no la dejen salir del país. Pero para eso es una medida sustitutiva de la prisión preventiva, entonces de una u otra manera tiene que tener una A ver, vinculación fuerte. hay dos figuras. Orden de arraigo, ¿a quién se le da? Pero eso es para los deudores y personas que adeudan. ¿Y que- prohibición de salir del país? en el ámbito penal, como es esto de aquí, es como una medida sustitutiva. ¿Y de en la otro prisión ámbito civil no hay prohibición de salir del país a quienes Eso deben es- pensiones alimenticias? Eso es para el tema, por ejemplo, coactivos, que a veces... O sea, no hay en una acá se- figura que se le impida salir del país a un testigo que puede ser clave. Tenemos libertad de movimiento y desgraciadamente eso es un derecho fundamental. Gracias. Pero Y oye, y la problema- justicia, pero la, es que- la sanción, es que el problema es combatir que- la impunidad no es otro derecho más fundamental. sí, pero que además estamos haciendo una situación de donde hay juicios paralelos, ¿verdad? Hay un juicio paralelo que se está haciendo ante la opinión pública donde de una u otra manera, al No, mero... no hay un juicio, perdón, hay una valoración paralela. Sí, sí, yo comprendo que usted lo llame así, pero ya basta de que llamen juicio a los criterios, valoraciones, opiniones que emitimos desde la opinión pública. Aquí no sentenciamos a nadie. La prueba es que por más criterio negativo que tenga, algunas personas se escapan teniendo orden de prisión y otras sin tenerla. Perdón. ¿Y? Y bueno, y de una u otra manera ya juzgamos a esas personas mucho antes, ¿verdad? No sabemos realmente cuál fue en su completo Eso el papel sí, de Carolina Jaume, juzgamos, ¿verdad? no celebramos un juicio. Ok, entiendo. Porque en cambio ahora viene el clamor contra la fiscal. ¿Por qué tanto escándalo? ¿Por qué la hace señalar así? Y ¡plum!, se sale del país fácilmente. Lorena. Cuando volvamos, un musical para levantar la esperanza en estas circunstancias. Corresponde a una propuesta de Amanda Villavicencio, quien ve renacer la esperanza en la justicia. Hoy lo más importante es cuidar la integridad de los testigos protegidos para evitar que el principio de esta historia macabra se quede sin final. Y sobre todo, sin la máxima sanción. Las lecciones están claras. Aplicarlas debe ser exigencia general. Estamos nada más en una primera aproximación a las revelaciones de Mayra Salazar. Este es un caso muy complejo que apenas ha empezado a trascender, yo diría en un 30%. Esperen que declare Leandro Nonero. Ya van a ver. ¿Ok? Y por favor, a Daniel Salcedo, perdón. Antes también dije Leandro Nonero, ¿verdad? Perdón, corrijo doblemente. Esperen que declare Daniel Salcedo. Gracias. No me di cuenta que me equivoqué la primera vez. Es vital mantener la integridad de este delincuente para que logre su testimonio desarmar toda la red, aunque sea a costa de cierto beneficio, como dijo Pamela León. Es decir, una reducción sustancial en su pena. Lorena. Amanda Villavicencio propuso hoy recordar con este videoclip la memoria de su padre, llamando a la necesidad de apoyar a lo que recién se ha empezado a hacer para esclarecer la justicia. Agente del caos, CC, in the house, tiemblen. Tiemblan, mis piernas siento miedo, vuelve esa sensación, quiero arrojarme al fuego, tiemblo, me siento tan indefensa, me ataca y me corrompe esta depresión tan densa, empiezo a escribir, dejo de temblar, se transforma en furia, lo que antes me hacía llorar, aunque llueva frente en alto, yo sigo caminando, nunca de rodillas y me matan, me han de encontrar luchando, me hago cargo de mis actos y omisiones, no siempre hago lo que digo, estoy llena de contradicciones, pero camino hacia adelante, esquivando el espanto, tengo amuletos, voy con todas, si caigo me levanto. Quiero cambiar el mundo, aunque todos me digan que esto no tiene rumbo, sigo mientras la vida siga, guerreando infinito como me enseñó papá, cantando tan fuerte como me enseñó mamá. Somos miles de millones los que estamos inconformes,
patrones. Haremos temblar la tierra, sacudirnos los patrones. Nuestras armas serán la educación, el arte y la poesía, nuestro escudo, un corazón. Sé que este es nuestro momento de actuar. Dar lo mejor cada día es lo que nos va a salvar de la puta negligencia y de la mediocridad que se regocijan cuando eres un borrego más. Tiemblen, delincuentes de cuello. Tiemblen, decía Amanda Villavicencio, y lo puso con un tuit que decía: este día ver a Muentes y al invisible yendo a la roca significa que algo está cambiando en el Ecuador. Hoy es un buen día para oír esta canción que compuse con la rabia y el dolor que me dejó el asesinato de mi padre. Tiemblen. Ahora, otro aspecto de la declaración de Mayra Salazar que ilustra cómo se tomaba, no debo decir a toda la justicia en Guayas, a gran parte o una parte, o a la parte fundamental para el crimen organizado de la justicia en Guayas. El señor Pablo Muentes Alarcón manejaba la mayoría de los vocales del Consejo de la Judicatura, y entiéndase de que manejaba la mayoría, esto es, con el señor Javier Muñoz, el doctor Wilman Terán y la doctora Maribel Barreño. Pero esto no era gratis, esto era un ganar-ganar. Mientras los vocales del Consejo de la Judicatura recibían el apoyo político por parte de Pablo Muentes Alarcón y del Partido Social Cristiano, estos le daban cuotas en el Consejo de la Judicatura. Para ejemplo de eso fue mi contratación y también la contratación de Mercedes Villarreal Vera, directora provincial del Consejo de la Judicatura del Guayas. Corrobora su historia. Para quienes no le creyeron, yo siempre le creí, no solo por la coherencia de lo que narró, sino por sus antecedentes. ¿Qué hacer ahora? ¿Qué hacer ahora? Es muy complicado. Antes que nada, lo primero que es luchar contra la impunidad. Si queremos ver... ¿Pero haciendo qué? Concretamente, ¿qué? No lo dejemos en lo de siempre. La educación, valores, No. hay que hacer una campaña. O sea, llevamos 20 años hablando de una campaña de valores y retrocedimos. Una de las cosas más importantes es poder tener sentencias en estos casos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando una persona ve que a la persona de al lado la castigan, ¿verdad? Como un acto comunicacional, ¿qué es lo que ella dice? Yo no voy a portarme mal tampoco porque si no a mí también me castigan. Pero si no la castigan, va a decir, yo también puedo portarme mal entonces. Entonces, Okay. Esa es una situación. ¿Y cómo aseguramos futuros castigos? Yo soy también de los que promueven la creación de una Comisión Internacional contra la Corrupción, así como la que hubo en Guatemala, traer una aquí a Ecuador, tener personas con experiencias y con la suficiente capacidad crítica y sin ningún vínculo político que simplemente vayan adelante contra la corrupción, contra la impunidad. Pamela León, ¿comparte usted iniciativas como esa y si no, cuáles? Comparto la iniciativa, por supuesto, sobre todo por el nulo apego que podría no ser corruptible, porque no viene de estos brazos políticos. Sin embargo, creo que lo primero es entender a qué sistema de justicia estamos apuntando, porque en este momento, por ejemplo, nosotros podemos decir que eso pudiera ser posible, pero ¿cuáles son las garantías de que eso, cuando ingrese a operarse desde el sistema que ya está constituido, no vaya a corromperse o a transgredirse? Yo, por ejemplo, considero que lo que hay que evitar es politizar la justicia, sino al revés, judicializar la política. ¿Haciendo qué? Primero, no comprometiendo los brazos políticos dentro de los sistemas de control, ni siquiera solo de justicia, sino los sistemas de control. Que lo político, tanto desde lo que se administra en un sistema de partidos, no ingrese a las autoridades que rigen fuera de lo político, pero que sí tienen un compromiso político. Eso no exige a todos los partidos reinventarse, relanzarse, unos más, otros menos, pero todos. Creo que esta es la mejor excusa, y yo digo excusa porque sabemos que no es un principio de valor. Creo que es la mejor excusa y el mejor momento para que los partidos que están inmiscuidos en dos casos que están mediatizados, tanto Metástasis como Purga, refunden sus principios y hagan valer realmente las democracias internas. En este momento ese discurso no solamente sería legítimo, sino que además sería creíble. Ahí tienen ustedes opciones inmediatas de por dónde empezar este largo camino. En este punto, dice Daniel Curi, lograr sentencias, entre otras cosas. En este punto, sostiene Pamela León, refundar, reorientar, reinventar los partidos y por lo menos dos, los que más cercanos han sido mencionados aquí. En este punto ustedes entenderán por qué yo combatía tanto a este individuo que está aquí, Wilman Terán.
Ciertamente no era por lo que luego se conoció que hacía, no lo imaginaba. Aquí, lo ven de gancho con el principal líder de los lobos, denominado el Invisible, cuando ambos fueron trasladados a La Roca ayer. Y lo aprecian en la primera plana del Universo hoy. Este señor, hasta hace 6 meses, estaba frente a la máxima autoridad de la justicia en lo administrativo y sancionatorio en este país. ¿Ok? Ya ven, no es inquina, no es odio, no es animadversión personal, a mí no me han hecho nada. Al país lo han arruinado. Lorena. Cuando volvamos, las reflexiones finales de nuestros invitados de esta noche y el comentario de cierre de Carlos Vera. Hoy lo más importante es cuidar la integridad de los testigos protegidos para evitar que el principio de esta historia macabra se quede sin final. Y sobre todo, sin la máxima sanción. Las lecciones están claras. Aplicarlas debe ser exigencia general. Parte final de este programa de Ver a su manera, que se emite ahora desde los estudios del canal 24/7. Corresponden las reflexiones finales primero a Daniel Curi y luego a Pamela León. Antes que nada hay que tener claro que esta purga, ¿verdad? O esta situación de metástasis no es solamente del sistema de justicia. ¿Verdad? Vamos desde lo más pequeño, de cómo ha afectado desde los agentes de tránsito que están en la calle, que siempre van pidiendo coimas, a la superintendencia de bancos, a estas compañías de cobranza Resicop, ¿verdad? Todas estas infraestructuras del Estado que de una u otra manera se encuentra corrupta, sea por el narco, sea por la política, o sea simplemente por un mal social que ha sido perenne, ¿verdad? Porque hemos visto la ley del más sabido como lo mejor. Entonces lo que tenemos que hacer como sociedad es de una u otra manera denunciar y apoyar a todas estas personas que luchan realmente contra la corrupción, no como una banderita, sino como realmente una situación de lucha frontal. Pamela León, su reflexión final. Las revelaciones de Mayra Salazar lo que hacen es confirmar la manera en la que se alejó la función judicial de lo que debe ser, es decir, independiente. Y a partir de ahí yo sí quisiera invitar a los ecuatorianos a no mirar este tema desde el actor que en este momento está mediatizando lo que está sucediendo con la justicia. Es Mayra, sí, pero también es Muentes. También son los brazos políticos que están configurando los poderes por debajo de esos principios. También es todo lo que yo pude haber mencionado. Pero además de eso, entenderlo solamente desde el actor es un error. Es reduccionista y además irresponsable. No es el actor, es sistémico. Y a partir de ahí yo, y como dice Carlos, siempre traté de ver el lado positivo. Cuidado, vemos esto como el síndrome de la ventana rota. Eso que como ya está destruido no tiene arreglo. Y es capaz de simplemente seguirlo lacerando. No, hay salidas, hay formas de hacerlo. Yo no soy la responsable en decir cuál es la mejor forma de operarlo, pero sí que es posible generar, ya sea a través de establecer en emergencia el sistema de justicia, no lo sé, pero hay que tomar cartas en el asunto, sobre todo no politizar la justicia, sino judicializar la política. Mil gracias a ustedes dos. Las advertencias fueron tempranas. Vean esta de Roberto Aguilar en Expreso de hace unos cuantos meses atrás, denominada Wilman Terán es un peligro, más de a mediados del año pasado, y fue desoída. Las cosas que se hubieran evitado si se actuaba a tiempo. Y podría ser una recopilación larga, pero se trata de tener una conclusión práctica. Ya hay una propuesta de Daniel Curi, por lo pronto, que todo esto llegue a sentencias, no gratis, casualmente, sino con sustentos. Otra de Pamela León. Por lo pronto, no judicializar la política. Ya aprendieron del daño que hace a los partidos políticos controlar la justicia o no politizar la justicia. Fue al revés que lo dijiste. Por lo pronto, no politizar la justicia. Ok, sí, porque vi que lo viste con asombro. Entonces, corrígeme nomás, ya me equivoqué una vez allí. Y de allí otra vez se lanzó sobre la mesa una idea que vuelve a cobrar fuerza. Jorge Alvear la sigue impulsando hace rato en el Universo y muchos otros sectores se han unido. Señor presidente Noboa, es el momento ideal para que usted llame a una convención internacional contra la corrupción en este momento. Hoy que su gobierno no está incurso
en todos estos problemas y tiene la distancia y la independencia que debe mantenerla para permitir que la purga sea total y no un purgante ocasional. Lorena. Mañana a las 22 horas trataremos aquí el repunte de la inseguridad, el nuevo papel de las Fuerzas Armadas, las preguntas de la consulta y la aplicación del acuerdo ministerial que eliminaba los latisueldos. Hasta entonces, que tengan una profunda reflexión cristiana para quienes lo somos en este domingo de resurrección. Buenas noches.